Hola, mi nombre es Franklin Molina. Como parte de la materia de arquitectura del computador del Tecnológico Edupraxis, les presento el tema de hoy, que es microprocesadores. Un microprocesador. En este momento te vamos a explicar qué es un microprocesador, un poco de la historia, unas características generales de este circuito integrado, además de sus funciones y para qué sirve. En un microprocesador puede operar con una o con más CPU. Las CPU son las unidades centrales de procesamiento, constituidas cada uno por registros, una unidad de control, una unidad aritmética lógica y una unidad de cálculo en coma flotante o un coprocesador matemático. ¿Para qué nos sirve este microprocesador? Se llama o sirve es el circuito integrado central de un sistema informático en donde se llevan a cargo operaciones lógicas y aritméticas, es decir, los cálculos, para ejecución de programas desde el sistema operativo o hasta software de aplicación. Asimismo, se encuentra generalmente conectado mediante un zócalo o a la placa base o a la tarjeta madre, junto con un sistema disipador de calor que conforman ciertos materiales como una pasta de disipación térmica y un ventilador interno. Esto es para que no se sobrecaliente el microprocesador. En un microprocesador puede contar con uno o más núcleos físicos o lógicos, donde que se lleva el procesamiento del cálculo. En un mismo sistema informático pueden existir varios procesadores trabajando en paralelo. El rendimiento de los procesadores no es algo fácil de medir, pero se suele utilizar la frecuencia del reloj en medida en Hz para distinguir entre la potencia de uno versus del otro. Otra de las características de los microprocesadores se tiene que la memoria caché evite que se use la memoria RAM innecesariamente. Los microprocesadores se asemejan a una pequeña computadora digital en miniatura, por lo que presenta su propia arquitectura y realiza operaciones bajo un sistema o un programa de control. Dicha arquitectura se compone de un encapsulado, que es una cubierta cerámica que recubre el silicio y lo protege de elementos como el oxígeno del aire para que no se oxiden ni se dañen. El caché, un tipo de memoria ultra rápida disponible para el procesador, de modo que no emplee memoria RAM sino cuando sea necesario, ya que en los varios niveles de memoria caché se guardan datos en curso para recuperación inmediata. Tenemos también un coprocesador matemático llamada la unidad de coma flotante. Es la porción del procesador que se encarga de operaciones lógicas y formales. Es la unidad de cálculo del microprocesador. También tenemos los registros. Es una memoria breve de trabajo en el procesador, diseñada para llevar a cabo el control de su propio funcionamiento y de las condiciones del funcionamiento, es decir, temperatura, variaciones de energía, cosas así. Tenemos los puertos. Los puertos son los conductos que permiten al procesador comunicar la información con el resto de componentes del sistema, es decir, un monitor, un puerto de audio, un puerto infrarrojo, un puerto para comunicación externa a través del módem. Es lo que se involucra ahí. Ahora tenemos, ¿para qué nos sirve un microprocesador? Los microprocesadores son conocidos o son llamados como el cerebro del computador, aunque esto no es real. Una computadora no tiene, un equipo electrónico no tiene cerebro, pero para hacer más didáctica la comprensión se utiliza este término. Es decir, el microprocesador es el centro lógico de operaciones aritméticas y lógicas y donde van a ejecutarse todos los programas del sistema, tanto los propios del sistema operativo como las aplicaciones ejecutadas por el usuario. Allí también se dan lógicas binarias, es decir, los accesos a la memoria, y el procesador es el motor informativo del computador. La función del microprocesador. Un microprocesador opera en base a una serie de instrucciones elementales que son preprogramadas y son almacenadas bajo la forma de código binario. Estas instrucciones van a organizarse en la memoria principal y se dan de acuerdo a varias fases, que es el prefetch o la prelectura,
de la instrucción de memoria desde la memoria principal del sistema operativo. Es del fetch, es el envío de la instrucción específica al decodificador. Esto significa que la instrucción que fue anteriormente leída se envía al decodificador para que se pueda decodificar y se pueda trabajar. La decodificación consiste en la traducción de la serie de operaciones a realizar y la lectura de los comandos necesarios para hacerlo. Aquí tenemos una opción gráfica de cómo está el teclado, el mouse, el monitor o cualquier unidad externa, y tenemos las opciones donde tenemos las unidades, las partes del microprocesador, junto con la opción de los registros y donde se llevan estas operaciones a cabo. Vamos a ver la ejecución. La ejecución quiere decir que es donde se realiza la instrucción por los componentes del sistema. Es decir, si damos una instrucción por el teclado, en este proceso damos la instrucción que nuestro monitor cambie de color. En esta ejecución, la pantalla, lo que estamos viendo, puede cambiar de color o lo que estamos realizando, cualquier actividad. La escritura es el grabado de los resultados de la vuelta en la memoria. Es decir, el resultado del fetch, del prefetch, se ejecuta y un momento, cuando nosotros queremos grabar esto, se produce el proceso de escritura. Estas fases se llevan a cabo en varios ciclos del CPU y su duración depende de la frecuencia a la que trabaje el microprocesador. Es ahí donde interviene que entre más velocidad tenga, es más potente el procesador, más velocidad de cálculo tiene. Vamos a revisar ahora lo que corresponde a la historia del microprocesador. En la historia del microprocesador, los microprocesadores surgieron como un producto de la evolución tecnológica de dos ramas específicas: la computación y los semiconductores. Tuvieron sus inicios a mediados del siglo XX, en la revolución industrial generada también por la Segunda Guerra Mundial, con la invención del transistor, con el que se reemplazó los tubos al vacío existentes de aquella época. A partir de entonces se utilizó el silicio para generar circuitos electrónicos simples, dando pie posteriormente al inicio de la década de 1960 con la creación de los primeros circuitos digitales y con lógicas de transistor resistor, lógica transistor diodo, lógica transistor, que es la TTL, la más conocida, y la lógica complementada a emisor. En el siguiente paso hacia los microprocesadores sería la invención de los circuitos integrados, permitiendo así el inicio de la miniaturización de los componentes y la agregación de más componentes a esas miniaturas. Las primeras calculadoras en emplear esta tecnología requerían, sin embargo, entre 75 y 100 circuitos integrados, lo cual era impráctico. Y el siguiente paso fue la reducción de la arquitectura computacional con el desarrollo de los primeros microprocesadores. Aquí presentamos el primero, que es considerado el primero de los microprocesadores, que es el Intel 4004, fabricado en 1971. Contenía 2300 transistores y en sus apenas 4 bits de capacidad se podría realizar 60.000 operaciones. A partir de entonces se activa la carrera tecnológica, invirtiendo en el desarrollo de más y mejores potentes chips. Luego surgieron los de 8 bits, surgieron los de 16 bits, los de 32 y 64 bits, alcanzando en la actualidad frecuencias superiores a los 3000 GHz. Tenemos aquí una lista ordenada cronológicamente de los microprocesadores más populares a partir del año 1971, y vemos que la evolución ha sido muy rápida, ¿no? Hasta el año 1976 ya se producían los Z80, en el 78 los primeros 8086 y 8088, que en su tiempo fueron revolución, y se ve que desde ahí empiezan a surgir el 286, el 386,
el Intel 486 del 1989, los procesadores AMD X86, el PowerPC, los primeros Intel Pentium en 1993, y han seguido avanzando con los Intel Pentium Pro, el Pentium 2 en el 1997, los primeros Xeon en 1988, los primeros Pentium 3 en 1999, el poderoso Pentium 4 en el año 2000. Para su época era un muy potente procesador, y seguimos avanzando, ¿no? Donde que tenemos el Core 2 Duo en el 2006, el AMD Phenom en el 2007, y vamos a avanzar con algunos más, ¿no? Los Athlon, procesadores muy potentes en el 2008. Seguimos avanzando con los AMD Fusion en el 2011, los Core Eevee en el 2013, tenemos los Haswell en el 2013, el Intel Core i7-7920HQ, que es uno de los últimos procesadores i7, y también los AMD Ryzen, que son procesadores de alto desempeño. Esta es una cronología rápida de los procesadores que se han creado hasta el año 2017. Ahora, ¿qué viene? El futuro de los microprocesadores. Intel ha anunciado estar en condiciones de planificar microprocesadores de 10 nanómetros en los próximos 10 años. ¿Esto qué significa? La reducción del tamaño del microprocesador a través de técnicas de nanotecnología, que a su vez reducen el consumo de energía, volviendo los sistemas más eficientes. Y esto hace que a su vez el desempeño de los microprocesadores vaya a crecer conjunto con su poder de procesamiento. Para conocimiento general, un nanómetro equivale a una millonésima de milímetro. Actualmente Intel ha desarrollado procesadores de 45 nanómetros, el más pequeño hasta la fecha. El transistor de ese procesador puede encenderse y apagarse enviando información en este proceso alrededor de 300.000 millones de veces por segundo. Y con estos avances se espera que toda la relación que tenemos con los ordenadores cambie, pues en términos de interfaz visual con estos procesadores vamos a tener un cambio revolucionario en lo que se produce en la interfaz visual de los sistemas operativos. ¿Qué significa esto también? Que ya no se utilizará en nuestros microprocesadores de nueva generación la refrigeración hasta ahora como ha sido de ventilador, o en los más actuales y más poderosos de refrigeración líquida. El futuro de la disipación será componentes electrónicos con descarga de corona, viento iónico o aceleración de fluidos electrostáticos. Esto más o menos consiste en aplicar una corriente de aire que empuje los iones cercanos al microchip o aquello que queramos enfriar. Los iones empujan el calor hacia afuera, haciendo que el componente reduzca su calor y consecuentemente baje la temperatura. Un poquito más allá se podría construir un chip de refrigeración que conste de una parte de un componente y la otra parte de otro componente, para que se pueda enfriar a través de un emisor y un colector, se puede enfriar lo que está en la cercanía de los componentes electrónicos. Esto ha sido todo sobre la introducción de arquitectura del computador a los microprocesadores. Les agradezco su atención. Gracias.